responder ahorita es cuánto cuesta vivir aquí en los Estados Unidos de manera mensual. ¿Qué presupuesto necesitas para vivir ahorita en este 2022? Hay precios inclusive desde $15 al mes hasta en general rentas, compras y todo lo que necesitas saber. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos desde nuestro estudio de grabación y edición, pero es porque le vamos a traer un video bastante interesante e importante si quieres saber cuánto necesitas tener en tu bolsillo, o sea, qué presupuesto necesitas para vivir ahorita en este 2022 en general, rentas, compras y todo lo que necesitas saber para poder vivir aquí en los Estados Unidos. Quédate hasta el final de este video. La pregunta bien importante que debemos responder ahorita es ¿cuánto cuesta vivir aquí en los Estados Unidos de manera mensual? Así que vamos a darte toda esta información. Si quieres vivir en este país deberás saber que su costo de vida es alto, pero esto compensa las excelentes ofertas laborales que puedes conseguir. Para poder sacar el costo de vida por mes deberás tener en cuenta varios factores, como el estilo de vida que tengas, los alimentos, medios de transporte y gastos personales. Nosotros hemos hecho para ti un promedio del coste de vida en los Estados Unidos, manteniendo una gran calidad de vida y comodidad. Hemos evaluado factores como la alimentación al mes, el transporte, servicios, alojamiento y seguro médico, siendo los elementos más necesarios para poder vivir en este país. Bastante importante que debes tener en cuenta es dónde vivir, y siento que es el punto principal, porque obviamente tú primero necesitas saber dónde vas a vivir. Ahora, esto va a depender de muchos factores, por ejemplo, el sitio que escojas, obviamente el tamaño del inmueble, o sea, de la casa o del apartamento, y otra cosa también es esa, depende si escoges apartamento o si escoges casa. Entonces, dependiendo de eso, te voy a dar un rango de 3 diferentes niveles de precios para que tú puedas tener en cuenta más o menos cuánto vas a necesitar cuando vivas aquí en los Estados Unidos. Y empezamos con el apartamento más pequeño. Hay apartamentos de entre $800 y $1,200 de una habitación y un baño. Obviamente el de 800 no va a ser en la zona más espectacular y más lujosa, pero hay esa opción y pueden llegar a costar hasta $1,200. Así que vean cuánto entonces ustedes ya van necesitando para vivir aquí en los Estados Unidos. Ahora, el segundo escenario es para un apartamento o una casa, en este caso, de 2 habitaciones que por lo general tienen un baño y medio, o a veces puede tener 2 baños y medio, o inclusive 2. Ahora, estos precios van a depender, como ya les dije, de los factores de ubicación y obviamente de los factores de lujos. Y tú puedes encontrar apartamentos de 2 habitaciones desde $1,250 hasta $1,600. Ese es el rango más o menos promedio, así que vayan anotando y sumando, porque al final vamos a decirle cuánto vas a necesitar completamente al mes para vivir aquí en los Estados Unidos. Bien amigos, el tercer escenario es para las familias que son un poquito más numerosas y es el caso de casas o apartamentos de 3 habitaciones. Todo va a depender de si te gusta no limpiar la grama, porque aquí tienes que hacerlo. En ese caso te convendría un apartamento. Ahora, si te gusta tener un patio y tener un poquito más de libertad, pues en este caso tú pudieras escoger una casa. Y esos precios van a variar desde $1,500 hasta $2,000. Pero recuerden que es 3 habitaciones y 2 baños y medio por lo general cuando tiene 3 habitaciones. Todo va a depender obviamente del grupo familiar que tú tengas aquí en los Estados Unidos, si vienes solo o si por el contrario tu grupo familiar es más grande. Por ahí vamos terminando ahora con el punto de la casa, o sea, de la vivienda. Y por cierto, te tenemos varios videos de diferentes lugares, no solo en Raleigh, sino de todas las ciudades que están alrededor y cerquita de Raleigh, con diferentes como opciones. Así que si no has visto esos videos, por aquí te vamos a dejar los links allá abajito en la cajita de descripción. Bien, ahora vamos con el punto más importante después de dónde vivir, obviamente la alimentación. Cuánto vas a gastar en alimentación, obviamente eso va a depender también de muchos factores. Primero y principal, de dónde comes.
o de dónde compras tu comida y por supuesto de qué tan frecuente tú sales a comer, porque recuerden que si sales a comer fuera en restaurantes, obviamente también tu presupuesto va a variar. Ahora, en este caso específico, acabamos de hacer un video de cuánto se gasta ahorita en la actualidad, en el 2022, aquí en los Estados Unidos, exactamente en North Carolina. Y de hecho, de eso tenemos el precio, que por cierto, después puedes ir a ver ese video, te vamos a dejar el link allá abajito en la descripción. Pero te voy a adelantar algo, y es el total de cuánto gastamos haciendo ese mercado allí, y fue $252. Eso será tal vez como para un promedio de 2 personas y para 2 semanas. Sin embargo, el promedio general mensual va a depender de tus gastos, de la calidad de productos que tú compres. Sin embargo, hay un promedio mensual de entre 400 y 700. Obviamente siempre depende de la cantidad de tu familia. Hablar de los biles, eso quiere decir los gastos mensuales que tú tienes fijos y debes pagar aquí, en este caso llamados aquí biles, pero mejor conocidos en cualquier parte del mundo como las facturas de tus servicios públicos, aunque algunas empresas obviamente lo prestan de manera privada. En este caso hay diferentes ítems. El primero que vamos a tocar es el agua. El agua obviamente va a depender de tu carga familiar, de qué tan grande es tu familia y de qué tanto consuman agua. En este caso hay un promedio de entre 80 y exactamente $100. Pero ese de casos de algunos apartamentos que te incluyen este servicio y el pago es alrededor de entre 40 y $60, así que depende obviamente de qué apartamento o casa tengas tú alquilado. Bien, como segunda factura o bill, en este caso vamos a tocar la electricidad y aunque después voy a tocar el tema del gas porque tienen una relación bastante comunicada, o sea, una relación bastante fuerte, ya les explico por qué. La electricidad, el promedio es entre 70 y 190 y la diferencia es tan grande porque recuerden que aquí en los Estados Unidos, independientemente del estado donde tú estés, siempre hay una temporada de invierno y por ende ese es el momento en el que tú tal vez, si tu sistema de calefacción depende del gas, vas a pagar tú menos electricidad. Así que recuerden que entre 70 y 190 va a ser el precio de lo que tú tienes que pagar por la luz. Lo siguiente es el gas, que está muy relacionado con la electricidad, pero es porque depende de tu casa. Muchos tienen chimeneas que son a gas, muchos tienen la cocina que son a gas, entonces ahí es donde va a haber como una relación que era lo que le venía explicando en el tema de la electricidad con el gas. Pero por lo general cuando tu chimenea es de gas, el promedio puede ser de pago de entre $18 hasta 170. Obviamente $118 en el momento en el que estás en el verano, que tú no usas tu gas, sino simplemente para calentar el agua y como hace tanta calor, obviamente casi no lo usas. Esa sería como la tasa mínima. Una cosa bastante importante es el tema del internet. Porque obviamente, bien porque tú trabajes desde casa o porque simplemente te quieres tener un poquito de diversión viendo tus series favoritas a través de las plataformas, diferentes plataformas que hay, entonces va a depender de la compañía que tú escojas y hay un promedio de entre 50 y $90 para pagar al mes por el servicio de internet para la casa. El otro punto es la telefonía móvil, este aparatico que tenemos aquí, que como siempre es bien sabido, no podemos estar incomunicados, bien sea por el trabajo o porque simplemente pues tenemos que llamar a las personas. Entonces hay muchas compañías, inclusive muchas nuevas que nosotros las usamos y hay precios inclusive desde $15 al mes hasta $100, depende de la compañía que tú uses y por supuesto depende de este tan importante punto de que si es ilimitado, de que si no es ilimitado, de cuántos megas y toda esta cuestión tecnológica que ya otros les explicarán en su momento, pero para que sepan que hay bajos precios desde $15 hasta 100 mensual, todo depende de tu presupuesto.
Ahora vamos a hacer una pausa en todo este gran número de sumas y facturas que debemos pagar mensualmente para recordarte que si te está gustando nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Además es totalmente gratis y por supuesto seguirnos por todas nuestras redes sociales, así que ahorita haz clic allí para que te active la campanita y así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Bastante importante que no todos tienen, pero sí muchos lo tenemos, que es el caso de los niños. En este caso, si tu niño es pequeño y necesitas contratar un servicio de guardería o alguien que te cuide a un niño, este punto te va a doler en el bolsillo porque lamentablemente es un servicio bastante costoso aquí en los Estados Unidos y hay un promedio entre 850 hasta 1200 y más, dependiendo del daycare que escojas para el cuidado de tu niño. Un punto bastante importante es el tema de la salud y por si no lo sabían, aquí en Estados Unidos el sistema de salud es bastante costoso y entonces para aminorar un poco esos gastos lo mejor es tener, aunque no es obligatorio, un seguro médico. En el caso de los seguros médicos obviamente va a depender de la compañía que contrates y de si tú lo haces de manera personal o a través de la compañía. También he sabido de que depende de tu presupuesto, o sea, de qué tanto tú ganas, el gobierno te puede dar esos llamados Medicaid o Obamacare, depende de esas condiciones que tú tengas aquí en los Estados Unidos y obviamente también depende de tus papeles. Ahora, el promedio para una persona es de $160 al mes, más o menos, aunque si tu trabajo te lo ofrece, obviamente va a ser un poco más económico, así que depende de muchos factores el servicio de seguro médico. Bien, ahora vamos a hablar del punto del transporte. En el momento que tú vas a trabajar, obviamente vas a necesitar de echarle gasolina a tu carrito. En este caso, si tú tienes un carrito pequeño, vas a gastar un promedio mensual de $160. Porque hoy recuerden que la gasolina ahorita está bastante costosa. Ahora, si por el contrario tú tienes un carro, una camioneta mucho más grande, eso quiere decir que el promedio de la gasolina es $320 mensuales. Así que vayan sumando a su presupuesto todos esos numeritos de la gasolina. Por supuesto, si tú tienes carro, ahora tenemos que hablar del seguro del carro, que es otro bill adicional mensual que tú debes pagar. Y esto va a depender de muchos factores. Depende de cuánto tiempo tú tienes con la licencia, depende del tipo de cobertura que tú utilices y por supuesto depende de la compañía que utilices. Pero hay un promedio aproximado de entre $50 hasta 180, inclusive $200, así que eso va a depender del tipo de carro y de todos esos factores que tú tengas para tu bolsillo. Entonces, en conclusión, te vamos a decir ahora cuánto presupuesto tú necesitas para vivir aquí en North Carolina, en los Estados Unidos, para hacer tus pagos mensuales. Hay dos rangos. Porque recuerden que les habíamos hablado desde los apartamentos más pequeños hasta los apartamentos o casas más grandes y le habíamos hablado diferentes precios durante todo el video. Entonces, lo mínimo que tú necesitarías sería $2,400 cuando es tal vez una o dos personas. Y lo máximo que necesitarías depende de tu carga familiar y depende por supuesto de dónde alquiles, del tipo de carro que tengas, sería un aproximado de $5,000. Eso quiere decir que obviamente va a depender de muchos factores el presupuesto que tú vas a necesitar para vivir aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a necesitar todos tus comentarios aquí en la cajita de comentarios del video y todas tus dudas y todas las inquietudes que se te vengan a la cabeza cada vez que veas todos estos números. Y obviamente los responderemos. Recuerda también suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de seguirnos por todas nuestras redes sociales. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este video con toda la información de cuánto sería el presupuesto que necesitas para vivir aquí en North Carolina, Estados Unidos. Así que nos vemos en una próxima aventura.